recordar lo que habíamos platicado la semana anterior de la tarea, ¿verdad? Siempre estamos estudiando el libro de Proverbios y básicamente era la tarea o la que nos propusimos fue leer 2 capítulos diarios y anotar las advertencias, que son lo que Proverbio llama no hacer, los consejos, que así lo estuvimos como, ¿qué se dice? Seccionando, que son cosas que Proverbios llama a que sí hacer. Y en general un listado de las grandes temáticas, es decir, los temas que están apareciendo de manera recurrente en el libro. Y después un comentario personal. Sí he estado leyendo bastante proverbios y uno de los versículos que me hace, pues que en realidad en varios proverbios se repite, pero ahorita tengo el versículo, el capítulo 4 versículo 23 donde dice, cuida tu corazón más que otra cosa porque él es la fuente de vida. Y en varias ocasiones la Biblia repite mucho sobre todas las cosas, guarda tu corazón, siempre corazón. eh, y no solo lo habla desde la parte de noviazgo y esa parte, ¿verdad? Porque antes decía, nada, no solo es para noviazgo, pero incluso pues lo habla desde la parte de que no entre enojo, que no entre ira a tu corazón, como guardar el corazón y que a veces es bien difícil y complicado y complejo en cierta forma, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil no dejar que ciertas cosas afecten, ¿verdad? Y como dice también la Biblia, o sea, puedes enojarte, está bien, pero no vas a pecar y no dejes que pase, parafraseando obviamente, que Ujú. pase el día y que sigas en enojo y que hagas una semana que sigas en enojo porque después eso se puede convertir en rencor también que puede entrar en nuestro corazón, hablando mucho en estos tiempos quizá de la ansiedad y de depresión y todo eso lo que puede venir, pues también de esto habla la Biblia, ¿verdad? Y sobre todas las cosas guarden su corazón, que es bien importante. Entonces, pues es algo que en estos días, en estas semanas, ha estado como rebotando mucho en mí, pero el hecho de decir no, el corazón no necesariamente es algo em, de pareja, por así decirlo, Ujú, sino es ujú. emociones, o sea, tratar de cuidar emociones, la inteligencia emocional que cuesta un montón, que uno dice, "Ah, pero ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a estresar? ¿Verdad? Entonces, pues es algo que sí me llamó mucho la atención, porque no solo en Proverbios, sino en toda la Biblia, recalca mucho el corazón sobre todas las cosas, cuida y guarda tu corazón. Y guardar no significa, no voy a dejar que, voy a guardarlo, porque cuando uno guarda algo es porque uno atesora algo, ¿verdad? Y sabe que ahí está guardado, y que el guardar no se va a llenar de polvo, no va a golpearse, ¿verdad? Sino voy a guardarlo en un lugar donde yo pueda recordarme que ahí está, pero también donde sé que va a estar, que no se va a lastimar, que no va a quebrarse, ¿verdad? Entonces, es algo que voy a guardar mi corazón, pero eso no significa de que no, o sea, voy a guardarlo, pero no a taparlo, por así decirlo, y no me voy a recordar que ahí está, sino que guardarlo porque es algo importante, porque, por ejemplo, cuando uno guarda algo como un anillo o una cadena, uno sabe que ahí está guardado, ¿verdad? Uno ahí lo tiene y sabe que en ocasiones especiales pues uno se lo va a poner top, pero lo vuelve a guardar para que no se lastime, para que quede intacto, para que no le entre polvo. Entonces esa parte también puse a pensar, bueno, el corazón también es igual, ¿verdad? Porque la Biblia dice, guarda tu corazón, guardarlo para que no entre ciertas cosas, pero saber que ahí está el corazón, ¿verdad? Y que también hay que tener inteligencia emocional, hay que saber guardarlo y cuidarlo, pues sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería agregar. Gracias, Jacqueline. El tema del corazón ahorita en esta lectura de Proverbios, a mí ya no terminé de leer el libro, sino me quedé atrapado con una tarea, porque, bueno, eh, hay 2 palabras en hebreo que se traducen como corazón. Una suena lev y la otra suena levav. Y en hebreos, perdón, en proverbios aparece más de 90 veces en el texto hebreo aparece esa palabra. Es una de las palabras que más se repite
en Proverbios, pero se traduce de diferente manera. Entonces yo tengo una lista y les voy a mandar la lista de los versículos donde aparece la palabra en hebreo. Lo que pasa es que no aparece tanto en español porque se traduce de diferentes formas. Por ejemplo, se puede traducir como, se repiten muchas, ¿verdad? Corazón, obviamente, que es como el centro, en la cultura hebrea no era tanto el centro de emociones, sino era más como el centro de los pensamientos. Bueno, pensamientos y emociones al final de cuentas, pero principalmente pensamientos. Por eso es que muchas Biblias traducen esas palabras, lev o levav en hebreo, las traducen como mente o pensamiento, entendimiento. Son algunas de las cosas, por ejemplo, corazón, algunos hablan de concentración, de concentrarse, de mente, corazón, del pensar o pensamiento, de los sesos, ¿verdad? El entendimiento, el no tener, por ejemplo, el no tener corazón sería no tener. Nosotros decimos, es que no tiene corazón y lo asociamos con crueldad, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que es cruel no tiene corazón. Pero en el contexto de Proverbios, el que no tiene corazón es bruto, es tonto, es torpe, incluso es necio, ¿no? El necio tiene otras características, pero entre las características del necio es que no tiene entendimiento, no, le falta el levav, que no tiene el corazón. Y así, ¿verdad? Es bien interesante. Más de 90 veces aparece esas palabras en hebreo. Entonces yo me quedé ahí en esa tarea, ¿verdad? De buscar en Proverbios y buscar en las otras versiones. No he terminado la lista, entonces cuando ya termine la lista se las voy a enviar para que ustedes la tengan y la puedan estudiar. Bueno, déjenme compartirles algo de lo que recordé del libro y estuve leyendo. Ustedes tienen a la vista ahí la presentación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde está la tarea? Sí, Luis, sí, está bien. Sí, ok. Bueno, hay varias formas de abordar el libro, les decía, por ejemplo, señalar algunos aspectos de la relación del hombre con Dios. Proverbios es un libro que nos enseña, nos instruye cómo mejorar nuestras relaciones. ¿Quién fue? Lili o Jackie las que habló, o Marielos, no recuerdo, que habló de la inteligencia emocional. Y entonces Proverbios habla mucho de eso, de nuestras relaciones en Link. Recuerdo que en las primeras veces se habló de una ¿cómo se decía? Relación o sí, vertical, que es con Dios. Conexión, gracias. La conexión vertical, que es con Dios, y la conexión horizontal, que es con nuestro prójimo. Entonces Proverbios habla de eso, ¿verdad? De las relaciones. Bueno, esa sería nuestra más importante relación, aunque no única, ¿verdad? Sino nuestra más importante relación, que es con Dios, nuestra confianza en Dios, la humildad frente a Dios, el temor a Dios, que está a lo largo del libro. Nada de lo que se menciona en el libro se puede lograr si falta el temor a Dios. Y por eso se puede resumir todo el libro en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y entendiendo el contexto ahí de todo el libro, de la sabiduría, y esa sería otra forma de abordar Proverbios, hacer un listado de las características del sabio, seguir esa palabra a través del libro, ¿no? El sabio, el hijo sabio, el hombre sabio, el rey sabio, ¿qué más? El líder sabio, el padre de familia sabio, y así, ¿verdad? La mujer sabia también, y apuntar todas las cosas de la sabiduría, pero nada de eso es posible si no hay temor de Dios. Esa es la base. Se pierde el temor a Dios, se pierde absolutamente todo, aunque queda la inteligencia. O sea, el no tener temor a Dios no significa que no se va a poder hacer nada, que va a quedar en ignorancia. No. Se queda la inteligencia, la sagacidad, pero sin temor a Dios, entonces el resultado obviamente va a ser otro, ¿verdad? Se habla mucho de la justicia de Dios, el cuidado del pecado, que el hombre puede ofender a Dios con su accionar, la obediencia de nosotros frente a los mandatos de Dios, la recompensa que tiene el tema de seguir a Dios, las pruebas, la bendición, la muerte. Todas esas cosas siempre en la relación con Dios.
Otra es la relación consigo mismo. ¿Se recuerdan el mandamiento más grande? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento implica como, vamos a decir, como dos fases del segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una acción previa a amar al prójimo, que es amarme a mí mismo. Me tengo que amar yo. Y ahora que ya me amo yo, entonces ahora puedo amar a mi prójimo. Pero antes debo amar a Dios. Primero Dios, después está mi prójimo, pero para amar a mi prójimo me tengo que amar yo primero, ¿verdad? No dice y te amarás. Y el segundo mandamiento es te amarás a ti mismo. No, el segundo mandamiento es amar al prójimo. Pero entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento está el mandamiento de amarme a mí mismo. Obviamente, si no cumplo el primero, son cuentos, no voy a poder cumplir ningún otro, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni nada, porque todo se basa en el temor a Dios y eso sería el primer mandamiento. Entonces, Proverbios habla también mucho del cuidado personal, del querernos, de guardarnos en diferentes cosas, ¿no? Y las exhortaciones son muy, muy directas en diferentes sentidos. Eso solo les voy a dejar el listado, igual yo voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan. La relación con otras personas y hay diferentes grupos, ¿no? El prójimo se convierte en diferentes grupos. El primer círculo será, que ese sería, y aquí digamos, otra forma de abordar proverbios, listar cuáles son nuestros frentes, ¿verdad? Cuáles son los grupos. En nuestro primer ciclo es la familia, ¿no? En relación a nuestros padres. Bueno, Proverbios se lanza también, y aquí hay una cosa que hay que tener en mente, que Proverbios no es como se nos ha enseñado, o probablemente, bueno, a mí así me lo enseñaban, que Proverbios no es exactamente un libro para niños. No, Proverbios es un libro para adolescentes o preadolescentes en adelante. Hoy nosotros vemos, por ejemplo, tristemente, ¿no? Y aquí en la sociedad bíblica lo miramos, niñas de 9 años embarazadas, y no necesariamente por violación, sino que son, y obviamente ahí es muy complejo, pero digamos que pueden ser niñas que fueron sobreestimuladas sexualmente de manera precoz y cosas como esas. El resultado de todo de ese asunto es un embarazo de una niña, 9 años, 10 años, 11 años, 14 años. No debió ser así. Eh, entonces, Proverbios sí apunta a ese grupo, ¿no? Que diríamos adolescentes o preadolescentes en adelante, hasta jóvenes ya casados, incluso ya con hijos, etcétera, porque habla del casado que esté con su esposa, que sea fiel, que trabaje para llevar alimento a su casa. Incluso hay unos proverbios que hablan acerca de los viejitos, ¿verdad? Por ahí se lanzan algunos detalles. Es decir, abarca todas las etapas de la vida, aunque el libro específicamente dialoga con adolescentes y jóvenes en adelante. No tanto niños así de 5 años, 6 años, no es tanto para ellos, aunque se puede, como se dice, como anticipar ciertas enseñanzas, pero el libro no es tanto eso. De hecho, el pasaje, déjenme ver, voy a compartir aquí, porque aquel proverbio que dice instruye al niño en su camino, realmente la traducción debería de ser instruye al muchacho o al jovencito. La palabra hebrea que aparece ahí es najer, que significa, se refiere a, hoy diríamos, un adolescente, ¿verdad? Y entonces cuando ya crezca, pues obviamente no se va a apartar de ese camino, pero no es la... Déjenme ver si ese es el Proverbios, ¿qué? 22:5, si recuerdo bien, ¿verdad? El de instruye al niño en su camino. Déjenme ver, aquí estoy abriendo un programa para buscar el proverbio y mostrárselos en 22:6. 22, 6. 22:6. Ok, vamos a ver aquí. Aquí estoy poniendo en la pantalla. Ustedes lo tienen ahí, están viendo, ¿verdad? El texto hebreo, solo para mostrarles esa partecita donde En la dice... pantalla no la podemos ver ahorita. Pero, sí, dice, yes. Siempre me pasa eso que es, tío, me pueden ver y no están viendo nada. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok, entonces solo déjenme ver. Esta es la palabra. Esta palabrita, ¿verdad? Que aparece aquí. Esta. Ahí tiene otro elemento, pero básicamente es esta, ¿no? Aquí dice
La Naar, y solo la palabra hebrea es, aquí aparece como Naar, es Naer o Najer, que básicamente lo que significa es, déjenme ver, por aquí está el significado, lo voy a poner por aquí, ahí aparece el significado, ¿verdad? Esta primera parte, eh, vamos a ver, digamos, no digamos porque no estoy marcando nada, ahora sí. Esa es una parte que no pertenece al sustantivo. Este es el sustantivo que sería este que está aquí abajo, ¿verdad? Y entonces básicamente es un muchacho, la implicación es un muchacho, es un joven, ¿verdad? A eso se refiere la palabra. Entonces el texto, la mayoría de Biblias traducen niño, no sé exactamente por qué traducen niño en ese pasaje. Vamos a ver otras Biblias. La TLA es Proverbios ¿qué? 22:6, ¿verdad? Bueno, aquí ya no tradujeron ni muchacho, ni niño, ni nada, sino pusieron hijo, ¿verdad? Y dice desde niño. Vamos a ver, la contemporánea puso niño también. Y aquí pusieron niño, bueno, ¿verdad? Por eso les decía, la mayoría traduce niño. Creo que probablemente por algo de la tradición. Déjenme mostrarles aquí este concepto. Instruye al niño. Vamos a ver. En este pasaje. Miren el recuadro. Y ahí está el significado. Concretamente, muchacho, de la edad de la infancia hasta la adolescencia. Pero digamos ya en los diferentes contextos, este texto se utiliza, o este término se utiliza más bien para referirse a la adolescencia, alguien ya en una edad, yo diría, de los 12 años, 11 años en adelante, ¿verdad? Hay otra palabra hebrea para niño propiamente, ¿verdad? Que se utiliza en otros contextos. Bueno, por eso les decía, por el tema de a quién va dirigido el texto. Entonces, diferentes escenarios, ¿no? De mi relación con el prójimo. Mi familia, y mi familia están mis padres, mis hermanos, y luego yo crezco, está la comunidad, el pueblo, los vecinos, mis amigos, por eso habla mucho acerca de los amigos, y luego pues mis relaciones siguen. Está el rey, están los líderes del pueblo, las diferentes representaciones de liderazgo en el pueblo. Y luego pues voy a tomar una esposa, entonces voy a ser padre de familia y así. Entonces ya es mi esposa, es otro prójimo, digamos, ¿verdad? Y mis hijos, ahora ya no soy yo el hijo, sino que ahora yo tengo hijos, entonces Proverbios se refiere a todo eso, a todas esas cosas de mi relación con las demás personas. Y por último, quiero mostrarles algunas imágenes de lecturas anteriores que he hecho del libro y que tocan temas que quisiera resaltar. Por eso hay muchas temáticas, ¿verdad? Pero algunos de ellos, por ejemplo, son notas. Estas lecturas, algunas de estas imágenes son del 2018, otras del 18 para acá, ¿verdad? De las lecturas de Proverbios del 2018 para acá, que han sido, no siempre, yo he estado buscando, pero hay vacíos. No siempre, algunas veces he publicado de cada capítulo, pero faltan capítulos, entonces recuerdo que en una de esas veces estuve publicando unas cosas en Instagram y otras cosas en Facebook, entonces tengo que completar de las publicaciones, pero quiero mostrarles algunas de estas. Por ejemplo, aquí en el Proverbios capítulo 7, que no es únicamente en este capítulo, pero en el capítulo 7 se habla con mucho énfasis acerca de la pureza sexual. Y es la famosa, es como una parábola realmente que cuenta el proverbista del muchacho que va en la calle y que se le acerca la otra fulana. Quiero leerles este tema porque uno de los grandes temas de Proverbios es la consejería sexual. Y es un libro absolutamente recomendado para extraer, esa sería, fíjense, no sé cuántas llevamos ya, otra manera de abordar Proverbios siguiendo el hilo de los consejos en relación a la sexualidad.
que menciona Proverbios. De hecho, bueno, ahí les voy a mostrar en un momentito. Todo el capítulo 7 de Proverbios es para decirnos, y bueno, eso es un poquito fuerte, eso lo puse yo en Facebook, ¿verdad? Es para decirnos, no seas buey. Es lo que dice el capítulo, no seas buey, porque al final es lo que dice, ¿no? El proverbio, va como buey al matadero. Entonces el fulano sí se fue con esta mujer astuta, tremenda, y pues como buey. Entonces lo que proverbio lo está diciendo, no seas como buey, no seas buey. Advirtiendo de estas cosas. Uno de los grandes males de la humanidad es el desenfreno sexual, la lujuria, las pasiones pecaminosas que se materializan en el adulterio, que menciona Proverbios, en la fornicación, todo tipo de violencia y perversión sexual, ahora no solo es pornografía y más cosas horribles, ¿no? Todo lo que se habla, todas las degeneraciones que se hablan. Hombres y mujeres malvados, que se menciona en Proverbios, mujeres, por ejemplo, bullangueras y desenfrenadas, que es lo que así lo traduce la Biblia textual, la tercera edición. Algunas Biblias usan la frase jovencito simple, así lo traducen. La traducción chapina podría ser patojo bruto, ¿verdad? Ni tan bruto, pero a su favor, ¿verdad? El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso, para salir de la simpleza de vida y de entendimiento, es la palabra del Señor, ¿no? Con esa lámpara que ilumina. Esta mujer que se menciona en esta, es una parábola realmente la que cuenta Proverbios. Esta mujer perversa se viste para provocar, no solo se viste, es la intención desde un inicio, ¿no? Por eso le decía, el tema de la sexualidad es un asunto muy importante en Proverbios, porque esta fulana se está vistiendo con el propósito de provocar, con el propósito de sonsacar, de hacer caer a alguien, ¿no? Comete adulterio desde que se está vistiendo. Es algo interesante. Desde que se está vistiendo, esta fulana ya está pecando, ¿no? El proverbio, eso puede aplicar también a hombres y a mujeres. Pues las intenciones de su corazón es hacer caer a los insensatos. Y hay notas que voy tomando en el teléfono o en la tableta. Esta es una captura del teléfono con el lapicito, notas, ¿no? De proverbio. No puse la fecha de esto, pero este es como del 2018. Este es otro. Esto lo publiqué en enero de este año, porque este es uno de los pasajes que a mí mucho me gusta y que lo tengo siempre en el corazón, siempre en el corazón. Y lo puse en este post como propósitos del 2023, ¿verdad? Fidelidad e integridad en nuestro matrimonio. Un propósito de vida, un propósito de quiero alcanzar esto este año, ¿verdad? Y Proverbios capítulo 5, en la versión TLA. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Esto es textual, Proverbios, ¿verdad? Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra, no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio, bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Este es un detalle bien interesante que por ahí vamos a platicar un poquito más adelante. Es como una linda venadita, deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Y esta imagen me ha gustado, yo la he republicado de la mujer infiel, ¿verdad? Eso es también Proverbios, este es capítulo 5 en TLA. La mujer infiel te engaña con palabras suaves. Esto aplica también para el hombre infiel, ¿verdad? No solo la mujer infiel, sino el hombre infiel. Te engaña con palabras suaves y dulces que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. Así como termina el Proverbio 7 de que se va como buey al matadero, ¿verdad? En esa expresión. Bueno, quería mostrarles otra cosa que tengo aquí que también fue una de las lecturas o notas de una de las lecturas de hace algún tiempo del abordaje de Proverbios. Este sería otro abordaje para Proverbios cuando estamos leyendo, poner atención en esos pasajes cuando se refiere a las mujeres, ¿verdad? Yo tengo hijos varones, entonces alguna vez hemos hablado de esto, de cuando en cuando hablamos de este tema, ¿no? Del tema de las mujeres, y en Proverbios aparece mucho. Bueno, principalmente creo yo porque el libro está en un tono dirigido hacia hijos varones, ¿verdad? Por tema cultural y esas cosas. Entonces el tema de las mujeres resalta mucho, pero hoy nosotros
muy bien podemos hacer ahí el cambio y hablar en estos mismos contextos, salvo algunas cositas que habría que diferenciar. El tema de hombres y mujeres que menciona Proverbios, ¿verdad? Y una de las que aparecen primero es la mujer extraña, la mujer ajena. Extraña no porque es fea, tiene 3 ojos o dos o solo una oreja aquí en la frente. No, no es en ese sentido de extrañeza, sino extraña porque es ajena, porque no le pertenece a la persona. Es la que no me pertenece, la que no es mi mujer. A mí personalmente no me gusta esa expresión de mi mujer, ¿verdad? Ah, sí, mi mujer se llama. No, no, no. Yo procuro siempre referirme a mi esposa, se me hace más honroso, me gusta mucho porque personalmente siento que si yo digo mi mujer es como que mi mujer, mi taza, mi silla, mi mesa, bueno, pero Proverbios habla de la mujer que es ajena. ¿Cuál es la mujer ajena? Bueno, las señoritas, las casadas, todas son ajenas, ¿no? Y si yo no estoy casado, pues no tengo ninguna mujer, absolutamente todas son ajenas. Las solteras, pues pertenecen a una familia y las casadas, pues tienen un compromiso aún mayor. Entonces, Proverbios, y eso es algo bien interesante porque Proverbios no es suficientemente claro, pero parece enfatizar la monogamia. Es algo que a mí me gusta de Proverbios. No encontramos un proverbio, como sí encontramos en el Antiguo Testamento otros pasajes, que pasan por alto la poligamia. Por ejemplo, el caso de Elcana, el papá de Samuel. A mí se me hace Elcana un hombre bueno. Yo cuando doy algún tema de matrimonios y hablo de los esposos y esas cosas, y para mí Elcana es un buen tipo, es un buen esposo, pero tiene 2 mujeres. Digamos que ese asuntito, ¿no? Pero en aquel tiempo de su cultura, Elcana era un ejemplo, un tipo formidable, ¿no? Proveedor, buen esposo, quería a sus esposas, era buen padre, era un hombre de fe, de religión, invertía en su religión y así. Entonces, muchas buenas lecciones en tan poquito que se dice del Cana. A mí me cae muy bien. Pero tenía 2 esposas. Ese es el asuntito del Cana. Entonces, Proverbios parece enfatizar la monogamia. No habla de tener muchas mujeres ni esas cosas. No, entonces habla de solo una mujer. Incluso habla de la mujer de tu juventud. Eso es algo bien interesante. Están las casadas, por ejemplo, en Proverbios, las mujeres solteras, las madres solteras aparecen también, ¿verdad? Y así, diferentes notas, ¿verdad? Por ejemplo, aparece, esta sería como una traducción muy, muy fuerte, ¿verdad? De la astuta, pero que es astuta, por ejemplo, la mujer virtuosa que aparece a final de Proverbios, porque Proverbios también le da así duro a las mujeres en algún sentido, ¿no? No desde un punto de vista machista, patriarcalista, de un tono desagradable, pero sí muestra la realidad de cómo eran las mujeres de aquel tiempo, ¿no? Y que pues encaja muy bien como es el comportamiento femenino de este tiempo, pero termina Proverbios. Yo creo que si no hubiera terminado con esa metáfora femenina, el capítulo 31, pues las mujeres en Proverbios hubieran quedado muy mal. Pero precisamente el libro termina con la metáfora de una super ultra mujer, ¿verdad? Así, impresionante. La mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, pero habla de diferentes tipos de mujeres. Les voy a enviar esta lista también. Esas son notas, no es algo que tenga orden o lógica, sino básicamente son notas sueltas. Se las voy a enviar también para que ustedes la tengan y espero que compartan conmigo sus notas. También así como las tengan, ¿verdad? Que las compartan entre todos para que vayamos enriqueciendo, porque lo que no vemos nosotros, otra persona lo puede ver y así es algo bien bonito. Bueno, eso con el tema ahí de las mujeres y el tema de la sexualidad. Y luego hay otros capítulos, ¿verdad? Estas son notas, bueno, este es un repost del 2020, pero las notas vienen desde el 2018, creo yo que fue que estuve publicando de esto. Fíjese, este es Proverbios 8, lo que decía Lili del himno de la sabiduría. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen, prestenme atención. Así inicia el capítulo, ¿verdad? Pues voy a decirles algo importante, no me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. Y ahí es la
la sabiduría hablando, ¿no? Hablando. Todo el capítulo es un bello himno de la sabiduría personificada. Todo esto es del post de ese tiempo. Es un proverbio mesiánico porque también hacia el final la sabiduría habla de la creación, de la salvación, una serie de cosas. Y este capítulo en particular tiene un tono mesiánico, cristológico, vamos a decir, de una carga teológica importante también desde la teología cristiana, ¿verdad? Y así. Y notas otra vez que hago en el teléfono, en la tableta. A veces publico fotos yo siempre tengo a la mano alguna libreta, un cuaderno, lapiceros o algo para escribir. Soy mucho de escribir, de rayar, de hacer esquemas. No puedo dibujar, pero intento a veces incluso hasta dibujar cosas, pero no las ando enseñando, ¿verdad? Solo me quedan para mí. Pero estas cosas sí las he publicado algunas veces, ¿no? Y uno va como haciendo conexiones y como cuando uno se acerca al texto un poco así despacito, logra ver como algún esquema o alguna estructura. De este pasaje en particular me llamó la atención las veces que aparece las palabras que tienen que ver con el amor. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría. Pues lo marqué con una A. Pero más abajo dice, para dar su herencia a los que me aman. Vuelve a mencionar a los que me aman. Entonces, ok, una B. Y luego al final de ese pasaje, el que peca contra mí se daña a sí mismo. El que me aborrece ama la muerte. Entonces aquí también habla del amor, pero ahora ya no a la sabiduría, sino amar la muerte. Y así. Y otras conexiones. Aquí cada quien va haciendo sus relajos y conexiones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla el que me haya, dice, dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Y habla de hallar, buscar y hallar. Y luego aquí en el 35 vuelve a hablar, el que me haya ha encontrado la vida y ha alcanzado el favor de Dios. Entonces vuelve a hablar de hallar y encontrar cosas, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, que son, en un pasaje corto, son palabras y términos que se van repitiendo. Entonces podemos fijar nuestra atención a eso para ir armando ahí alguna lógica y algo, ¿no? Por ejemplo, aquí, dichosos los que siguen mis caminos, y otra vez, dichoso el hombre que me escucha, y así, ¿verdad? Las riquezas, incluso colores, ¿verdad? El teléfono a mí me da la oportunidad, esta aplicación me da la oportunidad de marcar, subrayar y hacer cosas en diferente color. Entonces eso uno va conectando ideas que tienen relación, no necesariamente un orden lógico, pero uno va señalando cosas, ¿verdad? Este no es un tema. De aquí podría salir una predicación, un artículo, una publicación, etcétera. Al señalar esas como coincidencias, ¿verdad? Que van en un pasaje corto, aquí apenas en una, ¿qué sería? Como un pantallazo, ¿verdad? Del capítulo. Y este habla mucho acerca de la sabiduría. Bueno, es el capítulo 8, que es la personificación de la sabiduría. Eso básicamente es solo notas, un trozo de versículos que hablan de un mismo tema. Eso es del capítulo 6. Habla de la sabiduría, el temor a Dios, y habla de la prevención contra el adulterio, particularmente este. Dice, te protegerán de la mujer inmoral. Fíjense los adjetivos de la mujer, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, ¿verdad? No está diciendo que es una mujer fea, horrible, sino que va a ser bella, ¿verdad? Pero inmoral, promiscua. Fíjense los calificativos, ¿verdad? No dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues, y aquí aparece otra mujer, la prostituta. Dice, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Tal vez para el paralelismo yo hubiera puesto, pues te llevará a la pobreza, y dormir con la mujer de otro hombre te llevará a la tumba, que es lo que está diciendo, o te llevará a la muerte, para seguir la línea de llevar a un lugar hacia donde conduce. La prostituta me quita mis bienes, ¿ok? Presta sus servicios sexuales, le pago y se va. Si eso se convierte en un vicio, pues voy a estar como derrochando, como hizo el hijo pródigo, en mujeres y en vicios, y voy a quedar en la pobreza. Pero vamos a decir que en estos proverbios es mucho peor la mujer adúltera, o obviamente mujer y hombre adúltero, es decir, es peor el adulterio que la prostitución. En el contexto aquí que están mostrando proverbios, por todas las consecuencias y esas cosas. Son pecados igualmente graves, igualmente, ¿cómo se dice? Como reprobados de parte de Dios. Pero aquí proverbios se está previendo el cuidado social de la familia, etcétera, para que la persona se mantenga fiel al matrimonio
Y no está diciendo, bueno, en lugar de adulterar, ve con las prostitutas, no, sino que se sea fiel, porque más adelante estábamos leyendo lo de que únicamente tu esposa te satisfaga y unas cosas, y son referencias eminentemente sexuales, ¿verdad? A las que se está refiriendo Proverbios. Y así, eso es algo bien interesante de las que se dice como recomendaciones y advertencias que hace Proverbios. Es el capítulo 12 que básicamente habla de la sabiduría, recibir la sabiduría y los contrastes entre recibirlo o no. Y bueno, casi todo el capítulo yo marqué en esta lectura porque es algo del proverbio, de los proverbios, ¿no? Solo se los quería mostrar. Este es uno que me llamó mucho la atención porque hay capítulos que hablan, no tienen una temática en particular, sino que van hablando de diferentes temas. Y aquí aparece lo que estaba diciendo Lili, lo de la inteligencia emocional, ¿verdad? No hablar con el primer impulso. Ese es como un resumen del capítulo. No le echemos más leña al fuego cuando hay problemas, ¿verdad? El tema de la ira, el enojo, todas esas cosas. No se trata de ganar la discusión gritando. No grites. Y ese es un dicho que se dice en filosofía y en retórica. No grites. Mejora tu argumento, ¿verdad? Este capítulo exalta la sabiduría de labios, ¿verdad? De la abundancia del sabio, o la abundancia del corazón sabio hablará la boca, pero hay un par de versos que indican que Dios no recibe las ofrendas de los malvados. Eso es algo interesante, ¿no? De prevenciones contra la falsa religión o la falsa religiosidad. Yo soy un malvado, pero presento mis ofrendas. Proverbios dice, Dios no las recibe, ¿verdad? Dios mira el corazón, no lo que damos o cuánto damos. Esas sí son un resumen en mis palabras de este capítulo, ¿verdad? Y un resumen no técnico ni nada, sino que para una publicación. Así muy informal si ustedes quieren. Algunos piensan que pueden comprar a Dios con su dinero, y esta frase es la que le dice Pedro a aquel hombre que quiso pagar por el Espíritu Santo: perece tú y tu dinero, ¿verdad? Bueno, y yo aquí solo un listado también de temas, que es una forma podría ser como de tomar notas de proverbios, ¿verdad? Ya en nuestras palabras, en nuestras propias palabras, ¿verdad? Dios está en todas partes, Dios no quiere nada de los malos que estábamos hablando, a Dios no le agrada la vida de los malos, para Dios no están ocultos nuestros pensamientos. Era lo que les decía, más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Dios derriba al orgulloso, pero protege a las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde, que son cosas que dice aquí Proverbios en el capítulo 15. Estos también son notitas. Yo lo que hice fue descargar imágenes de las publicaciones anteriores que les quería mostrar de algunas cosas. Y ustedes, yo les agradecería también que me compartan lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Notitas o algo, lo que tengan, porque eso también uno va ¿cómo se dice? Reteniendo y aprendiendo tanto lo que dice Proverbios. Yo en esa lectura que hice, esto fue 2018, fui tomando notas y haciendo como resúmenes de los capítulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es capítulo 28, habla de ricos sabios y ricos necios, ¿verdad? Las acciones del rico o de los que creen ser rico, ¿verdad? Desprecia al pobre, ese es un rico necio, ¿verdad? Desprecia al pobre, piensa que la riqueza será para siempre. El buen rico ayuda a los necesitados. El buen rico no se enorgullece de su riqueza. El que se cree rico y maltrata a los pobres, tarde o temprano terminará como uno de ellos, como un pobre, ¿verdad? Miserable. El rico necio se olvida de la honradez con tal de mantener y aumentar su riqueza. Ahora es rico, pero también es una mala persona. Con tal de enriquecerse, se convirtió en una mala persona, que es lo que advierte Pablo a Timoteo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. El que quiere enriquecerse cae en lazo y en tentación de Satanás. Y ahí concluye: el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Es mejor, que es lo que decíamos de un abordaje de proverbios para hablar de las cosas que son mejores que otras. Es mejor ser pobre pero honrado, ¿verdad? El rico necio es usurero, el rico sabio tiene compasión y da.
El rico necio es tonto y todo el mundo ve que es tonto, ¿verdad? El rico necio desobedece a Dios, el rico sabio se mantiene fiel a Dios. Entonces no se trata de ser rico o pobre, sino se trata de ser buen rico o tener y usar con sabiduría lo que se tiene. Tal vez nos vamos a hacer ricos millonarios o tal vez nosotros no calificamos entre ricos, aunque cuando nos ponemos a la par de otra persona, casi somos millonarios, comparados para abajo. Lo que pasa es que nos comparamos para arriba, ¿no? La otra vez veníamos de San Lucas, de Lechela, pasamos a tomar café por ahí y había un Ferrari ahí en el restaurante. Entonces, ¿se imaginan? Nuestros vehículos, el precio de nuestros vehículos comparado al precio de los Ferraris, pues obviamente somos pobres, pero hay personas que no tienen un vehículo y bueno, están en carencias mucho más dramáticas que las nuestras, entonces comparados con esas personas nosotros somos ricos. Calificamos en este proverbio en ese sentido y podemos ser necios o sabios, ¿no? Y así, bueno, varias cosas. Otra imagen siempre de proverbios, pero ahora en este mismo capítulo que hablaba de la riqueza, hay proverbios que aparecen por ahí que se refiere a los líderes, a los gobernantes, traduce la TLA. Nosotros todo lo que pasa en nuestro país y ese tipo de cosas, hay muchas cosas que proverbios habla en relación a los líderes sociales, a los líderes, hoy diríamos líderes políticos, en aquel tiempo eran los líderes del pueblo, del clan, de la nación, los patriarcas, los sacerdotes, los reyes, pero en nuestro contexto califican bien los líderes políticos, ¿verdad? Y aquí son, no textualmente, pero son las palabras de proverbios, ¿verdad? Acciones de los gobernantes. Los corruptos hacen sufrir al pueblo. Los que son capaces, pues son los que pueden poner orden y paz. Algunos esconden las riquezas, escogen las riquezas en lugar de la honestidad. Llegan con buenas intenciones, pero empiezan a robar y se convierten en malas personas, ¿verdad? Se creen muy inteligentes mientras todo el pueblo mira que son torpes e inútiles. Y me hace tanto sentido este proverbio a la luz de nuestra realidad nacional, ¿verdad? Cuando triunfa la justicia, todo el pueblo se alegra, ¿verdad? Los gobernantes necios solo piensan en las riquezas y se olvidan de dirigir al pueblo. Los gobernantes necios exprimen al pobre, Dios los castigará. Para los gobernantes necios, el pueblo siempre recordará su nombre con desprecio, enojo, vergüenza por muchas generaciones. Y así, el capítulo 29 de Proverbios especialmente se dirige mucho al tema de los gobernantes también, ¿verdad? No les voy a leer todo lo que menciona el capítulo. Ustedes pueden leer el capítulo 29 de Proverbios despacito y tomar algunas notas de lo que se refiere. El texto habla mucho de las acciones de los sabios también, ¿verdad? Que pueden tratar bien a sus trabajadores, hablar bien con las demás personas, y bueno, muchas cosas que se refieren a la sabiduría. Y al final, otros temas que aparecen a lo largo del capítulo, aquí tendríamos, digamos, cada una de estas líneas sería como un tema de conversación en una reunión en particular, ¿verdad? Es decir, hay suficiente material para no una hora, sino más de una hora en cada una de estas líneas. Por ejemplo, Proverbios habla de las buenas y las malas amistades. El capítulo 1 empieza advirtiendo de malas amistades, ¿no? No ir con gente que lleva por caminos de delincuencia, de malos tratos y ese tipo de situaciones. Proverbios dice, no vayas, no hagas, aléjate, esas cosas, ¿no? El tema de la sabiduría, hay varias personas que califican como sabiduría. Están los simples, que son la gente que no es mala necesariamente, pero es tonta, es torpe, le falta conocimiento, ¿no? Y la falta de conocimiento puede deberse a pereza. Proverbios también habla algo de eso. Luego está el necio, que es la persona que ya sabe, que entiende, que conoce, que puede ser inteligente, pero que decide, porque es por decisión, decide no hacer lo correcto, decide no hacer lo bueno. Entonces, eso no es torpeza, eso es necedad. Y eso inmediatamente hace que el necio califique como impío, como pecador, como una persona que ya a propósito, con pleno conocimiento, así deliberadamente, se dice, ¿verdad? Hace las cosas que no debe de hacer. El simple comete errores por ignorancia,
por falta de carácter. No es un atenuante, no es garantía ser simple. Hay que salir de la simpleza y por eso Proverbios exhorta, ahí nos cachetea para que salgamos de la simpleza, porque la única opción correcta es ser sabios. Es lo único. Yo no soy necio, soy simple, entonces estoy bien. No, estás a un paso de ser necio. Y de hecho, quedarse en la simpleza es un paso de necedad. Eso es lo que Proverbios dice. O sea, no nos deja opción Proverbios. Hay que caminar hacia la sabiduría. Punto. Nada más. Todo lo demás es pernicioso. Y luego, por ejemplo, todas las advertencias que hay en relación a los vicios, a la pereza, ¿verdad? Al no ser proactivo, diríamos ahora, propositivo, creativo, sino dejarnos morir, dejarnos caer. El perezoso se cree sabio en su propia opinión. Y entonces eso tampoco es agradable de parte del Señor. También Proverbios advierte mucho acerca de la violencia, que puede ser física o puede ser verbal. El que pronto se aira, dice, es pronto también para pecar. Es mejor el que sujeta su espíritu que el que conquista 10 ciudades, y previene mucho acerca de la ira, de cuidar de la boca, no insultar, no agredir, no usar nuestras manos para agredir a otras personas y así, ¿verdad? Esta sería otra forma de abordaje, todos los proverbios que hablan acerca de la diligencia, es decir, el hacer las cosas bien. No solo intentarlo, sino hacer las cosas bien, no ser chapuceros, ¿verdad? No ser inútiles, no ser, hay una palabra, mediocres, ¿verdad? Sino que hacer las cosas bien en el tiempo que se tienen que hacer y hacerlas bien. Ese es el diligente. El negligente incluso hay un proverbio que dice que el negligente es hermano del que destruye. Y la mano diligente enriquece, pero la mano del negligente empobrece. Y entonces también Proverbios nos está exhortando siempre a ser diligentes, diligentes y no ser negligentes. Y eso podríamos tomar, también hay un listado de los proverbios que hablan acerca de la diligencia, de la negligencia, de la pereza, que van más o menos en el mismo tono, ¿verdad? El tema del trabajo, el trabajo que honra o el trabajo honrado, ¿verdad? Nos prevé mucho acerca de la no avaricia, no robar, definitivamente no robar, ¿verdad? No estafar, que también es otra forma de robo, mintiéndole a nuestro prójimo, ¿verdad? Engañando a nuestro prójimo. Y eso se conecta con el tema del lugar que debe tener en nuestra vida el dinero, el uso adecuado del dinero y de los bienes, ¿verdad? Nos previene mucho acerca de la avaricia, no avaricia, ¿verdad? Que nos convierte en malas personas. El avaricioso nos hace ser codos, nos hace, en guatemalteco, como decimos nosotros, codo, ¿verdad? Miserables, tacaños, tramposos, ¿verdad? Mafiosos. El tema de la avaricia, la ambición por tener, nos acerca a todas esas características feas. Cuidarse de la vanidad de las riquezas, ¿verdad? Advierte mucho Proverbios. Y eso hace un tono muy bueno con Eclesiastés, que habla mucho de la vanidad de las riquezas, precisamente en esa frase, con esas palabras. Algo muy humano de Proverbios, que es un libro muy humanitario, digamos, ¿no? La atención a los pobres. Si yo tengo y no atiendo a los pobres, Proverbios casi que lanza una maldición de que me voy a volver pobre yo también, si no tengo compasión y no ayudo a los pobres, no doy, ¿no? Y así, voy a ir un poco más rápido porque estamos sobre el tiempo. El tema de la obediencia y la honra a los padres, que parece ser el tema como más famoso de Proverbios, pero interesantemente no es el principal tema o el mayor tema de Proverbios. El principal tema es el temor a Dios. Y de ahí Proverbios tiene otros temas, digamos, si hablamos de proporciones, el de honrar a padres y obedecer a los padres, pues es un tema, es uno de los temas que aparece en Proverbios, y por lo que nos lo han predicado, creo que tenemos en mente como que fuera el principal tema de Proverbios, y no necesariamente. Proverbios habla de otros temas que son igualmente importantes que ¿no? En ese sentido. El tema de hablar verdad, de no mentir, ¿verdad? De convertirnos en personas confiables. En las palabras de Jesús sería que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que no seamos gente engañadora, hipócrita, ¿verdad? Proverbios advierte mucho en contra de eso, y que no que yo lo diga, sino que la otra persona tenga el concepto de mí de que soy una persona íntegra.
que soy íntegro. No que yo lo diga, ay, mira, hermano, yo qué íntegro soy, la verdad, hasta me asusto de mi integridad. No, porque no tiene validez que yo lo diga. La validez va a depender de que lo digan las otras personas. Y así el tema de seguir los consejos de nuestros ancianos, nuestros padres principalmente, y principalmente el tema de los mandamientos de Dios, colocarnos en nuestro cuello, atarlos, no ser sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino escuchar los consejos y es todas esas cosas que menciona Proverbios. Lo de la armonía familiar, que se menciona mucho, ¿verdad? En Proverbios. Las paradojas inexplicables, puse yo esta línea que aparece en uno de los últimos capítulos, cuando habla de la sierva, cuando se casa y otras cosas que son como proverbios enigmáticos que pueden tener distintas explicaciones y que se pueden ser un tanto confusos el manejo de estos como dichos de sabiduría que aparecen en el libro. Y el tema, que es el tema principal que encierra todos estos, es el asunto del temor a Dios, ¿verdad? Por eso concluye, les decía concluye el libro con una metáfora de una mujer que teme al Señor y dice que la gracia es engañosa, que como dice en versión Reina Valera 60, me lo sé de memoria, ¿verdad? Engañosa es la gracia, y van a la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ahí concluye el proverbio. Entonces, yo puedo tener todas las demás cosas, pero si no tengo el temor a Dios, no cuenta, ¿verdad? Por lo menos no delante de Dios. Y entonces, pero si tengo temor a Dios, entonces voy a recibir esa alabanza y tengo que regresar a recorrer todo el libro para ver las recompensas, porque entonces aquí estamos hablando de, déjeme cambiar este pasaje y decir, la mujer que teme al Señor recibirá su recompensa. Obviamente no está hablando solo de mujeres de género femenino, digamos, ¿verdad? Voy a dejar de compartir aquí, sino que está hablando de todas las personas que temen a Jehová van a recibir su justa recompensa. ¿Cuál recompensa? Entonces hay que regresar en el libro y listar y chequear de qué recompensas está hablando Proverbios, que eso es lo que ofrece hacia el final como fruto del temor a Dios. ¿Ok? Bueno, eso sería aquí el día de hoy el estudio del libro de Proverbios.